Correcto, correcto. Ya estamos acá con mucho más en My On Boss. Señoras y señores, no se olviden que en esta mañana estamos acompañándolos para darles gran información. Con ustedes en esta mañana, valga la redundancia, Manolo Castillo, MC DJ. Mi querida Pame Benítez. Así es, mi querido Manolito, estamos en un viernes más compartiendo aquí el segmento de CETEC Seguros con la presencia de Diana Espinosa, integrante de CETEC Seguros. Bienvenida, Diana, a My On Boss Radio. Muy buenos días, Manolito, mi querida Pame, un gusto estar nuevamente con ustedes, que tengan un lindo día y gracias por este espacio. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, mi querida Dianita. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del seguro en las empresas pymes. Empecemos con algo súper básico. ¿Qué es un pyme o qué es una pyme? Bueno, una pyme son las pequeñas o medianas empresas que se dedican al tema mercantil, puede ser tema de servicios, pueden ser esos pequeños emprendimientos que hoy por hoy, dado la situación de la pandemia, muchas personas se han atrevido a realizar. Son esas pequeñas empresas que de pronto no tienen un ingreso, un volumen alto de ingreso, un ingreso considerable, pero que en realidad están expuestas a todo tipo de riesgo, como una empresa grande, como una empresa industrial que tiene de pronto más empleados. Las pymes por lo general no tienen el mismo número de empleados que una empresa grande. Son estas pequeñas empresas que realmente son empresas que han tenido la creación desde pequeñas industrias que sus propietarios como tal han invertido dedicación, esfuerzo, tiempo, y que es importante proteger al igual que una industria grande. Perfecto. ¿Qué son los seguros para pymes? A ver, como les decía mi querida Pame, estamos expuestos realmente a cualquier tipo de riesgo, sea una empresa grande, sea una empresa pequeña. El seguro para pymes es la manera de proteger tu inversión, de proteger tu patrimonio. En realidad, en el Ecuador, normalmente del 100% de este pequeño grupo, de esta pequeña industria de las pymes, solo de un 5 a 10% cuentan con un seguro y en realidad un 50% están expuestas a un robo simple, a un riesgo simple que puede ser un robo. En cuanto al tema de la inversión que realiza como tal el propietario, también te ayuda a proteger esto, porque el tema de las pymes es el sector que es más vulnerable, porque normalmente no es un sector tan establecido o tan altamente, se puede decir que en el mercado no tiene tanto respaldo como una industria grande, entonces tiene que ir de a poco a poco. Entonces, el seguro para las pymes es una manera de tener tú como propietario, como pequeño o mediano empresario, tener la tranquilidad, la protección y la seguridad tanto para ti como para tus empleados. Perfecto, mi querido Manolito. La 3. No sé si me hiciste recordar algún programa por ahí. La 3, por favor. Perfecto, mi querida Dianita. ¿Qué negocio se puede asegurar en pymes? Dentro de las pymes tenemos, como les decía, los pequeños negocios que pueden ser consultorios médicos, instituciones educativas, ferreterías, bazares, papelerías. Pueden ser también pequeñas edificaciones, farmacias. Tenemos también ya un poquito las empresas medianas, por así decirlo, empresas que se dediquen a temas artesanales, que tengan de cierta manera algún tipo de producción en un nivel medio, empresas que se dediquen a procesar o distribuir alimentos. Todas las empresas que tengan en sí su nombre como tal, de pequeñas o medianas empresas, que no sean industrias de plantas grandes, por así decirlo. Perfecto. ¿Qué aseguramos bajo la póliza de pymes? Ok, dentro de la póliza de pymes te aseguramos todo lo que tenga que ver con bienes, tanto puede ser muebles de enseres, equipo electrónico, inclusive también el tema de dinero que se maneje, el tema de la maquinaria que también se maneje. Hay productos hoy por hoy establecidos en ciertas compañías de seguros, productos que te amparan inclusive de cierta manera también a los empleados.
el tema también de la póliza que se llama la póliza de fidelidad, que te ampara en caso de que un empleado pueda cometer algún fraude o algún robo en tu negocio. También hay la póliza de responsabilidad civil, que te ampara los daños que tú como empresa, que tú como industria puedas causar a terceras personas, sea esta, e inclusive daños materiales como daños personales, daños a personas que puedes afectar por tu propio giro del negocio, por tu propia operación. Puedes también tener la póliza de incendio, que te ampara como tal todos los bienes, la póliza de equipo electrónico, que te ampara lo que son bienes como computadoras, como amplificadores, CPUs, impresoras. Todos estos ramos, de acuerdo al tipo y al giro del negocio, se puede armar un programa de seguros para el cliente. Qué interesante, me parece muy interesante. Mi querida Dianita, hoy por hoy, en medio de todos los canales digitales se puede contratar un seguro en línea. Sin embargo, pienso yo que no todas las empresas son iguales. ¿Cómo me aseguro que el plan o seguro que estoy tomando es el correcto de acuerdo con mi giro de negocio? Mi querido Manolito, Pame, es muy importante en esta parte, y es aquí cuando en nuestro rol como asesores de seguros se va a ver bien plasmado en el tipo de asesoramiento que va a tener el cliente. Como asesores de seguros nosotros tenemos algunos roles, algunas funciones, pero yo creo que la parte neurálgica, la parte primordial para contratar un seguro es el análisis del riesgo. Entonces, es aquí la ventaja en sí de tener un seguro, porque como les decía, muchas compañías hoy por hoy han digitalizado inclusive el tema de contratar el seguro, sobre todo para pequeñas empresas, para pequeños emprendimientos. Tú puedes contratar un seguro en línea para bazares, para tiendas, para micromercados. Tú puedes contratar en línea e inclusive no te hacen ningún tipo de inspección y puedes contratar en línea en horas, por así decirlo. Pero lo importante en realidad, y es ahí donde se enfoca nuestro trabajo, es en analizar cuáles son tus riesgos, en que tú como asegurado, tú como pequeño empresario, conozcas cuáles son los riesgos a los que tú estás expuesto. Es por esto que es de vital importancia analizar el riesgo al que tú estás expuesto. Como empresa no es lo mismo una ferretería o una papelería, no es lo mismo una institución educativa que un consultorio médico. Por decir, edificios como tal, por ejemplo, hay edificios que tienen estructuras más antiguas, hay edificios que tienen estructuras y la mayor parte de su estructura es vidrios. Entonces son riesgos diferentes, no podemos tomarlo ni asegurarlo de la misma manera. Hay empresas que pueden producir algún tipo de producto, que pueden vender nada más el producto, entonces son riesgos diferentes. Los empleados como tal están expuestos a riesgos diferentes. Entonces es ahí cuando nosotros como asesores de seguros lo que recomendamos es que siempre haya de por medio el asesoramiento para que tú puedas garantizar en realidad con la compra o la adquisición de tu seguro, primero, proteger tu patrimonio, proteger tu inversión. Segundo, que tengas tu tranquilidad y que puedas trabajar con seguridad el día a día como empresario. Y tercero, que puedas respaldar la continuidad de tu trabajo en caso de un siniestro, la continuidad en sí de tu operación en caso de un siniestro, porque eso es lo que te va a permitir el seguro, porque tú invertiste en tu pequeño negocio un capital, y en caso de un siniestro vas a tener ahí ese capital para volver a trabajar. Entonces tu operación de cierta manera no va a ser muy impactada y vas a poder continuar con tu negocio, con tu operación como tal. Muy bien. Perfecto. Si yo como cliente quiero asegurar mi pequeña empresa y quiero incluir mis bienes personales, ¿cómo en este caso actúa el asesoramiento de CETEC Seguros? Bueno, mi Pame, hay digamos, las pequeñas empresas, las personas que tienen su emprendimiento y trabajan con su RUC de pronto como persona natural.
Aquí también se puede considerar y es importante el asesoramiento de nosotros como CETEC, porque tú inocentemente de pronto puedes creer que es el mismo riesgo tu negocio y tu casa como tal, y yo hago un solo paquete y tomo el seguro y ahí está mis bienes de mi casa y mis bienes de mi negocio. Entonces se lo debe tratar primero de diferente manera porque están expuestos a diferentes riesgos. Y debo hacer de pronto un paquete que sí me puede beneficiar en cuanto a condiciones, en cuanto a coberturas, en cuanto a tasas, pero sí debo segmentarlo como tal. Puedo contratarlo yo como persona jurídica, como persona natural, dentro de mi plan de seguros. Pero es importante que yo, dentro de las condiciones de la póliza, lo segmente, porque en caso de siniestro, la compañía de seguros a mí me va a decir, ok, estos bienes son de tu negocio. Claro, pero el momento del siniestro van a poder validar que no, que son de tu empresa, o viceversa. Entonces es importante segmentar eso, inclusive por el tipo de coberturas, porque, por ejemplo, en el tema de un producto para hogar, tú tienes coberturas de asistencia de cerrajería, plomería, rotura de vidrios, mantenimiento de línea blanca. Y en las asistencias de una póliza de pymes, tú puedes tener asistencia de médico a domicilio, por ejemplo, para los empleados. Tienes asistencia jurídica en caso de que tengas alguna necesidad legal, que tengas alguna demanda o algún tipo de situación. Tienes también asistencia, por ejemplo, a los equipos electrónicos, para lo que son pymes. Entonces son situaciones diferentes que tenemos que aprender a diferenciar y la póliza se tiene que acoplar a cada uno de los riesgos. Entonces es importante tratar de segmentar estas dos situaciones. Inclusive también en las condiciones como tal. Por ejemplo, en mi casa yo puedo necesitar el tema de una cobertura adicional como lo es el arrendamiento. El arrendamiento que normalmente se puede dar en el seguro de hogar, también se puede dar en el seguro de pymes. Entonces es importante diferenciar esto para que en caso de un siniestro no tengamos esas malas experiencias que solemos tener, porque no estamos asegurando de manera correcta nuestros riesgos, nuestro negocio, nuestros hogares. Qué interesante, ¿eh? Sobre todo por el tema técnico que van a brindar, ¿no?, a las personas que opten por este plan. Ahora, con el emprendimiento, las microempresas o aquellas empresas se han ido formando con capitales menores. ¿Qué pasa si una de estas pequeñas empresas quiebran a los 9 meses? ¿Qué sucedería, mi querida Dianita? Bueno, en realidad toda póliza de seguros puede ser cancelada en cualquier momento que el cliente lo desee. Es importante considerar, y como les decía, realmente el impacto que puede tener una crisis, una situación grave a las pequeñas y medianas empresas. En realidad el 100% de las pequeñas y medianas empresas, el 60% no está preparada para tener una crisis, no está preparada para tener un siniestro. Entonces es aquí cuando de repente sí hay situaciones que las pequeñas empresas simplemente no rinden su capacidad, no pudieron, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no pudieron enfrentar esta situación, esta crisis, este colapso, esta interrupción de sus actividades. Entonces, pueden cancelar en realidad su póliza en cualquier momento en el que ellos lo deseen, independientemente de la situación por la cual lo hagan, lo pueden hacer en cualquier momento de la vigencia de su seguro. Muy bien, mi querida Pame. Perfecto, mi querido Manuelito, por acá tengo otra preguntita. Y es, dentro de los planes pymes, ¿se puede asegurar los equipos eléctricos? O como por ejemplo los equipos que tenemos nosotros acá en la radio. Y dentro de los planes pymes, ¿se puede asegurar los equipos eléctricos? Por ejemplo, los equipos... Parece que tenemos un retorno por ahí. No sé si me escuchó, Dianita. Discúlpame, mi Pame, no te escuché, se cortó un poquito. Perfecto. Dentro de los planes
grandes pymes, ¿se puede asegurar los equipos electrónicos? Por ejemplo, aquí en la radio tenemos varios equipos, ¿se los puede asegurar? Ok, este es otro punto relevante, importante, en donde tiene su rol también el asesor de seguros. Es importante analizar y evaluar la naturaleza y el funcionamiento de los bienes que vamos a asegurar. No es lo mismo los bienes que tengamos, por ejemplo, en una institución educativa, a los bienes que tengamos en un consultorio médico. Obviamente en un consultorio médico vamos a tener bienes un poco más sofisticados, bienes que van a tener y necesitan la cobertura, otro tipo de cobertura. Es importante clasificar y está ahí nuestro asesoramiento, clasificar y regularizar el tema de su inventario, por ejemplo, como empresa, y acoplarlo a cada uno de los seguros que tenemos, a cada uno de los ramos: incendio, equipo electrónico, ruptura de maquinaria. Cada bien tiene su propio funcionamiento y su naturaleza como tal, y acorde a ello tiene que estar asegurado en el ramo que le corresponda, porque es ahí donde vamos a tener la cobertura necesaria en caso de un siniestro. Por ejemplo, ustedes en la radio, su riesgo está centrado de pronto en equipo electrónico, porque es su propio giro del negocio, es los bienes que ustedes más utilizan para su operación como tal. Entonces es ahí donde necesitamos segmentarlo bien en cada uno de los ramos que corresponde para tener las coberturas necesarias en caso de un siniestro. Por ejemplo, te puedo decir que en una empresa, ya digamos una mediana empresa que se dedique a la producción de algún tipo de producto, van a requerir una póliza de ruptura de maquinaria. Inclusive hay pólizas de lucro cesante que te cubre la póliza de lucro cesante, te cubre las pérdidas o los ingresos que tú dejas de percibir porque tu maquinaria está parada, porque tu maquinaria está dañada. Entonces son pólizas que se acoplan de acuerdo al tipo y al giro del negocio que tú tengas, y es ahí donde es importante manejar un programa de seguros completo, un programa de seguros acorde a tu giro del negocio. Como les decía, nosotros como CETEC Seguros, como asesores de seguros, no somos vendedores de seguros, somos asesores, y nuestro trabajo se enfoca, y nuestro punto cero en realidad es analizar tu riesgo, analizar absolutamente todos tus riesgos para que acorde a ello podamos ir formando, determinando y elaborando tu programa de seguros. Interesante, interesante, mi querida Dianita. Vamos, continuamos con otra pregunta. Nos comentabas que se puede asegurar muebles, enseres, equipos electrónicos, maquinaria, etcétera, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos micrófonos, muebles, computadores. ¿Cómo sería la clasificación de estos bienes? Ya, mi Manolito, como les decía, nosotros nos encargamos de toda esta situación, que realmente el asegurado como tal o el empresario no tiene el expertise o el conocimiento necesario. Por ejemplo, ustedes como radio tienen obviamente lo que son sus muebles enseres, escritorios, sillas. Todo lo que va a muebles y enseres corresponde a mi ramo de incendio. Todo lo que es equipo electrónico, como computadoras, televisores, amplificadores, impresoras, va a mi ramo de equipo electrónico. Por ejemplo, en el tema de los micrófonos que ustedes manejan, ¿a qué ramo se lo debería colocar? De pronto todos pensamos que como está atado a los amplificadores, va a equipo electrónico. Pero en realidad no, los micrófonos como tal no tienen la naturaleza de los bienes que se aseguran en equipo electrónico. Por decir, en equipo electrónico se asegura todos los bienes que en sí tienen un procesamiento de datos. El micrófono como tal no tiene este tipo de naturaleza, no tiene este tipo de funcionamiento, entonces yo lo puedo asegurar en mi ramo de incendio nada más, donde están todos mis bienes, todos mis contenidos como tal. Esto es súper importante, mi querido Manolito, mi Pame, porque esto nos ayuda a que nuestro programa de seguros esté bien establecido, y en base a ello se va a tarificar nuestro riesgo, y en base a ello se va a cobrar nuestra prima. Entonces, si yo por desconocimiento simplemente digo, ok, todo va a mi ramo de incendio y envío mis computadoras a mi ramo de incendio, en caso de un daño de mi computadora,
por cortocircuito o por una baja alta de voltaje, no voy a tener de pronto la cobertura necesaria en mi ramo de incendio, porque cada ramo tiene su naturaleza de ser, tiene sus coberturas y tiene su propio enfoque en tema de atención en caso de cada uno de los daños que pueda requerir, que pueda presentarse de los bienes. Entonces, por ejemplo, si yo envío las computadoras de mi ramo de incendio, no tiene mucha congruencia y no va a tener la atención al siniestro. Si yo envío todos los equipos que yo considero, teléfonos, televisores, micrófonos, envío a mi ramo de equipo electrónico, esto va a hacer que me encarezca mi prima, porque normalmente el ramo de equipo electrónico, por el riesgo como tal, porque la póliza de equipo electrónico es una póliza de todo riesgo que te ampara, inclusive el robo, a diferencia de mi póliza de incendio, que yo mi póliza de incendio la complemento con mi póliza de robo. La póliza de equipo electrónico es una póliza completa que te ampara todo tipo de riesgo, incluido el robo. Entonces es una póliza un poquito más costosa. Por eso es importante saber clasificar y designar cuáles bienes corresponden a tal ramo para tener establecido acorde a su naturaleza y no me encarezca mi prima y tampoco deje de darme cobertura en caso de un siniestro. Por ejemplo, el tema de la maquinaria. El tema de la maquinaria tiene su propio ramo como tal. Si yo la aseguro solamente en mi ramo de incendio, la maquinaria, solo me van a amparar mis ramos, mis coberturas que tengo en el ramo de incendio, pero la maquinaria como tal tiene otro tipo de riesgos. Tiene como tal el daño, puede tener una implosión, puede tener en sí un daño de fábrica, negligencia de las personas que operan la maquinaria. Entonces esto va a otro tipo de pólizas, a otro tipo de cobertura. Por eso es importante la clasificación de los bienes como tal y el análisis de riesgos para que tú puedas asegurar tus bienes acorde a su naturaleza y tengan la cobertura correspondiente en caso de cualquier daño que pueda suscitarse. Perfecto. ¿Cuáles serían las ventajas de contratar un seguro para pymes mediante CETEC, asesores de seguro? Bueno, mi PAME, como justo ayer estábamos en unas clases, en un curso que estamos de comercialización, y el profesor nos decía que todos los proveedores, todos los vendedores pueden ofrecerte el mismo tipo de productos. Lo que varía en CETEC Seguros, y te puedo asegurar realmente que es nuestro servicio y nuestro asesoramiento. Todas las compañías de seguros tienen el mismo producto y pueden ofrecer el mismo producto a todos los brokers, a los clientes directos, pero el asesoramiento como tal, las compañías de seguros, por el volumen de clientes que tienen, no lo hacen. Y hoy por hoy, como les decía, el seguro inclusive lo puedes contratar en línea, entonces no tienes ese acercamiento con la aseguradora, no tienes no tienes cómo solventar las dudas que tú como asegurado tienes para saber si estás asegurando o si estás contratando el seguro correcto para tu giro de negocio. En cambio, con CETEC Seguros tienes esa atención personalizada como tal, en la que nosotros primero te indagamos como cliente, te solicitamos y te hacemos varias preguntas en base a tu giro del negocio, en base a las actividades que realizas a diario como empresa, como pequeña o mediana empresa. En base a eso nosotros hacemos un previo análisis de todos los riesgos y hemos tenido casos que les hacemos caer en cuenta de ciertos riesgos que les pueden afectar y los clientes no lo han tenido en cuenta o simplemente lo desconocen. Entonces, esta parte del análisis del riesgo previo a la contratación de tu póliza como tal, como pyme, es súper importante. Tal vez en el ramo de vehículos todas las pólizas tienen la mayoría de coberturas y es algo más sencillo, pero en el tema de contratación de seguros para pymes es súper importante realizar un análisis, una evaluación de los riesgos. Es lo que hacemos y es una de las ventajas que ustedes pueden tener como para contratar su póliza con CETEC Seguros. Hacemos un análisis de riesgo y en base a eso
te armamos nosotros como tal tu programa de seguros. Si tú me dices, ¿sabes qué? Nosotros hacemos recaudación en efectivo. Hacemos recaudación a diario en efectivo. Obviamente tu riesgo es otro y vas a necesitar que dentro de tu programa de seguros tengas amparado y tengas la cobertura para el dinero en permanencia. Tú me dices, ¿saben qué? Nosotros hacemos los depósitos todos los viernes. Necesitas cobertura para el dinero en tránsito. Entonces son pequeñas cosas que a veces como empresarios desconocemos en realidad, y es por eso que no nos vamos formando en nuestra educación en el tema de seguros, porque desconocemos lo que nos podría amparar nuestra póliza de seguros como pyme, como pequeña o mediana empresa. Es importante que nos vayamos familiarizando con el tema de los seguros. Como les decía, ninguna pyme está preparada para el tema de un impacto en caso de que tengan pérdidas, de que tengan siniestros, de que tengan paralización de sus operaciones. Como CETEC Seguros también, y como ustedes conocen, tenemos un departamento especializado para la atención del tema de siniestros. Es otra ventaja que pueden tener en el tema de atención mediante CETEC Seguros. Tenemos el departamento de siniestros que tiene pleno conocimiento también del manejo de los siniestros en el caso de pymes. Hay, por ejemplo, tenemos asegurados nosotros condominios. En los condominios lo que se suele dar es las filtraciones de agua. Entonces, hay ahí un particular y se puede dar conflictos entre cuál de los propietarios del condominio es el que tiene que responsabilizarse de los daños. El que está del un lado de la afectación o del otro lado de la afectación de las paredes, por ejemplo. Entonces, son cosas importantes que debemos considerar para la contratación de seguros. El servicio de CETEC Seguros y de los asesores en sí es tener una atención personalizada con el cliente, tener ese acercamiento, esa atención persona a persona, para que tú puedas tener esa confianza de contarnos cuál es tu situación actual, de contarnos todas tus necesidades, todos tus requerimientos, y como tal, y en base a ello vamos a nosotros tratar de darte lo mejor, las mejores coberturas, las mejores condiciones, los mejores costos, para que tú tengas esa tranquilidad y esa seguridad y puedas continuar con tus operaciones y no tengas esa inseguridad que de pronto, ¿qué pasa si mañana me roban? ¿Qué pasa si mañana pierdo mi mercadería? ¿Qué pasa si mañana se me incendia mi local? Son situaciones que pueden darse y muchas de las pequeñas y microempresas no tienen de pronto la cultura para hacerlo. Hay productos hoy por hoy que están enfocados a este tipo de negocios, a este tipo de microempresas, de pymes, que en realidad no son muy costosos, son productos inclusive completos, como les decía, que tienen incluido el tema de la póliza de fidelidad, el tema de la póliza de responsabilidad civil. Hay compañías que también te dan, por ejemplo, una pequeña póliza de accidentes personales para tus empleados. Son situaciones que te pueden ayudar a continuar con tu negocio y a tener la seguridad tú como propietario, tú como empresario, tú como emprendedor y tus trabajadores también. Y es algo que te va a ayudar también a tu imagen como empresa, como pyme en realidad, a tu imagen ante tus clientes, porque también se puede ver cualquier tipo de situación, cualquier tipo de inconveniente con tus clientes, por ejemplo, una demanda, un reclamo por la venta de un producto. Entonces, si el cliente sabe que tú ya tienes un seguro para este tipo de situaciones, el cliente va a estar tranquilo con tu servicio, con tu producto, y vas a tener mejor acogida en el mercado. Qué interesante, mi querida Pame. Tenemos dos preguntitas en el chat. A ver si es que le damos lectura a una de ellas. Perfecto. Decíamos, justamente acá en el chat tenemos una pregunta de Freddy Maldonado. Dice, buenos días. ¿Puedo asegurar una panadería y qué póliza sería la adecuada, por favor? Gracias, Manolito. Claro que sí. Dentro de las pymes tenemos el giro del negocio de las panaderías.
se puede asegurar, claro está que hay que evaluar el riesgo. La compañía de seguros como tal, dependiendo del giro del negocio, te va a pedir las seguridades que se requiera. Por ejemplo, para una panadería, por su propia operación, se va a requerir ciertas seguridades para el caso de incendio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros también hacemos como asesores de seguros. De pronto en las pequeñas empresas, en esos pequeños emprendimientos, no es necesario hacer una inspección de riesgo, pero en empresas que tienen ya una actividad, un giro, una operación un poco más compleja, lo que hacemos es hacer una inspección de riesgo, evaluamos cuál es su operación, cómo está sus seguridades en cuanto a todos los riesgos, sus seguridades, por ejemplo, en caso de incendio, que cuenten con el permiso de los bomberos, que cuenten con extintores. Todo eso también lo hacemos como CETEC Seguros, y dentro de nuestro trabajo está hacer las recomendaciones al cliente. Es decir, si yo verifico cuáles son las instalaciones de mi cliente y veo que tiene ciertas falencias, que de pronto hay desorganización o la mercadería no está almacenada con lo que necesite de acuerdo al tipo de mercadería, hacemos este tipo de recomendaciones para que ellos vayan mejorando su operación, mejorando su riesgo, y esto nos va a ayudar a mejorar también nuestro seguro, a mejorar en cuanto a impuestos, en cuanto a condiciones. Una panadería, por ejemplo, voy a tener mi ramo de incendio, por supuesto, mi ramo de incendio que me va a cubrir todos mis bienes como tal, las perchas, las vitrinas. Voy a necesitar, dependiendo el volumen de mis ventas o dependiendo qué tan grande pueda ser o no la panadería, mi cobertura para lo que puede ser materia prima, por ejemplo. Yo lo que adquiero yo todos los días para hacer la elaboración y el procesamiento del pan, voy a tener materia prima almacenada, tengo que incluir la materia prima, la mercadería como tal, que sería ya el producto final, elaborado, la mercadería que puedo tener en consignación, productos en refrigeración, por ejemplo, que también se puede incluir. Todo lo que el dinero en sí, como les decía, el dinero que yo tengo efectivo, cash, en mi caja a diario también, dinero en tránsito, cuando yo todo mi dinerito cojo el día viernes o el día lunes a primera hora y tengo que depositar en el banco, mi póliza de robo, por supuesto, mi póliza, bueno, equipo electrónico, por ejemplo, en este giro del negocio, puede que si tengo un rubro chiquito, si tienen máquinas registradoras, máquinas cobradoras, en el ramo de rotura de maquinaria sería nuestro punto clave, porque en una panadería lo que más tengo son mis hornos, que eso aplica a rotura de maquinaria, son mis hornos y es mi inversión más fuerte en sí en mi negocio, ¿no? También puedo contratar una póliza de responsabilidad civil, por ejemplo, puede darse un caso que en la panadería ocurre un pequeño incendio y alguna persona salió afectada o la propiedad de al lado salió afectada. Puede aplicarse una póliza de rotura de responsabilidad civil, una póliza también, como les decía, de accidentes para los empleados que estén laborando a diario en mi negocio. Entonces, como pueden ver, este es un claro ejemplo de todo el análisis que se puede hacer para verificar y analizar cuáles son tus riesgos, cuál es tu riesgo más alto. En este caso son mis maquinarias, por ejemplo, es donde yo me tengo que centrar y enfocar que estén amparados sí o sí. Perfecto, acá tenemos otra pregunta. Muy buenos días, tenemos un apiario emprendimiento de miel de abejas. Tenemos cajas de abejas y realizamos el manejo de las mismas. Calificamos para un seguro. ¿Cómo calificaríamos? Gracias. Ya. Bueno, aquí habría que hacer el análisis del riesgo, habría que hacer la evaluación de cuál es el tipo de proceso que realizan, cuáles son sus bienes en sí, si de pronto tienen algún tipo de maquinaria para procesar la miel de abeja. Habría que verificar el tema también del manejo que realizan en sí para el cuidado de los animalitos como tal. Son situaciones y emprendimientos pequeños que sí es hábil para un análisis, para
para solicitar una cotización, de pronto va a haber situaciones o exclusiones que pueden tener en las condiciones, y es ahí otro punto relevante donde el asesor de seguros está. Por ejemplo, nosotros con lo que hacemos con cada uno de los clientes, adicional a revisar todas las condiciones de tu contrato, todas tus coberturas, todos tus deducibles, es analizar también las exclusiones. Porque yo puedo tener una póliza que simplemente me dice todo riesgo, pero en mis exclusiones puedo tener que no se cubre, por ejemplo, este tipo de producción de la miel de abeja. Entonces es ahí donde necesitamos contar con CETEC Seguros, nuestro asesor de seguros, para que estemos claros de qué es lo que vamos a cubrir, de todas nuestras limitaciones, para no tener esa mala experiencia, vuelvo y les repito, en caso de un siniestro. Todo es asegurable hoy por hoy, todo es asegurable. Las compañías de seguros están innovando y es algo que realmente nos ha tocado en el tema de la pandemia. Innovar, tratar de ofrecer a este pequeño sector, que es un sector grande, que realmente hoy las pequeñas y medianas empresas son las empresas que el día de mañana pueden ser las grandes industrias. Entonces es importante como compañía de seguros y para nosotros como CETEC Seguros enfocarnos en este sector, porque es al final de cuentas el sector que día a día genera trabajo y va generando esos ingresos con su pequeña o mediana operación. Entonces es analizable, mi querida Pame, lo podemos tomar en cuenta. Podemos revisar el tipo de producción que tienen, qué actividad en sí es la que realizan, si producen el tema de la miel, qué otros productos tienen, cuáles son sus ubicaciones, qué bienes tienen, qué maquinaria tienen, cuál es el procesamiento en sí que realizan. Todo eso es analizable. Perfecto, gracias a Silvita, Amparito, que desde las 7 de la mañana están conectadas con la señal de My Own Boss Radio. Por acá tenemos otra pregunta de Amparito Villasita Garzón. ¿Cómo solicito una inspección de riesgo? Vivo en un barrio residencial y junto a mi casa han puesto 2 empresas grandes de comida china y por su trabajo han puesto una bombona inmensa de gas. Considero que vivimos bajo un riesgo tremendo. Bueno, aquí, por ejemplo, el riesgo de restaurantes, no sé si ustedes recuerdan, hubo un incendio hace unos años de un restaurante en la avenida Amazonas. Es ahí la importancia de contratar en este tipo de riesgos, sobre todo un seguro. Bueno, la señora como tal, en este caso, tú vives en un barrio residencial y al lado se puso el restaurante o el chifa que tiene toda su industria para procesar sus alimentos, y es un riesgo para mí como tal, como residente del barrio. Lo que puedo hacer yo realmente en ese sentido es asegurar mi casa dentro de un producto de hogar, porque tengo el riesgo presente, que es el restaurante que está al lado de mi casa, al frente de mi casa. La única manera de la que puedo cuidarme es primero asegurando mi casa, protegiendo mi patrimonio, protegiendo mis bienes y protegiendo mi seguridad, sobre todo como persona, ¿no? En segundo lugar, obviamente, el restaurante o la pequeña empresa que está ahí debe tener sus protecciones, debe tener sus permisos, debe tener sus seguridades para laborar y operar como tal. Entonces, en este caso, lo que les recomiendo es contratar un seguro para su vivienda. Se puede hacer una inspección. En temas del seguro de hogar, sí se hacen inspecciones, si el cliente así lo requiere. Primero, porque yo siempre considero que hacer la inspección, así sea en un seguro de hogar o en un seguro de pymes que sea chiquito, nos ayuda primero porque la aseguradora va a tener el conocimiento pleno de cuál es nuestro riesgo y de cuáles son los bienes que yo tengo, porque la aseguradora deja respaldado todo. Y segundo, porque la aseguradora me da a conocer cuáles son las recomendaciones o observaciones que tiene para mí. Entonces yo con eso puedo saber,
sí, la aseguradora me dice que necesito tener 3 extintores más. Entonces yo ya tengo ese conocimiento o esa recomendación y la puedo ir contribuyendo a todas mis seguridades, las puedo ir implementando a mi negocio. Entonces es importante la inspección de riesgo. En el tema de la cliente que nos escribe, se puede hacer una inspección de riesgo a su domicilio. En base a ello se puede hacer una cotización. De pronto puede ser una observación que tenga el restaurante con la bombona como tal al frente o al lado de su casa, pero es ahí donde es importante que ella considere contratar un seguro. El restaurante como tal debe tener sus seguridades, debe tener sus permisos. Tenemos que ser conscientes que hoy por hoy absolutamente todos tenemos riesgos, ¿no? Todos los días vivimos riesgos, todos los días se presentan riesgos distintos. El terremoto que pasó en el 2016, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para este tipo de eventos, pero pasó. Son riesgos que pueden darse y debemos estar preparados para enfrentarlos, tanto económicamente como con el seguro, que es un apoyo económico como tal en caso de que tú tengas un siniestro. Perfecto, queremos recordarle a la audiencia que pueden recibir toda la información de CETEC Seguros en www.cetecseguros.com y también llamando al 099-272-9157. Repito, 099-272-9157. Los invitamos a seguirlos en sus redes sociales como CETEC Seguros en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en su canal de YouTube y también en TikTok. Así que comparte, dale like, deja ahí tus comentarios y tus preguntas para los asesores de CETEC Seguros. Muchísimas gracias, Dianita, por acompañarnos en esta mañana de viernes. Muchísimas gracias a ti, mi Pame, por el espacio. Manolito querido, un gusto haber compartido con ustedes este momento. Que tengan un excelente día y recuerden que CETEC Seguros está para servirles. Estamos ubicados en la Avenida República de El Salvador y Naciones Unidas. Visítennos, escríbanos por nuestras redes sociales. Estamos dispuestos a contestar todas sus dudas, todas sus inquietudes con mucho gusto. Nuestro servicio no tiene ningún costo. Nosotros trabajamos para ustedes y con ustedes en conjunto, siempre con el cliente. Muchísimas gracias por este espacio y que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, mi querido Manolito. A usted le toca poner la música de viernes este día con un sol espectacular y pues bueno, a seguirnos cuidando, a ser responsables. También queremos recordarles que ya viene nuestra querida Mónica, porque la gente lo pidió, con la segunda parte de cómo crear los registros sanitarios. Así que prepárense para lo que viene. Dejen acá sus preguntas, que mi querida Moni estará respondiendo a todas ellas. No se desconecten de My On Boss Radio, mi querido Manolito. Casi sale por ahí el gallo Claudio otra vez. Otra vez el gallito por ahí, pero no hay problema, nosotros acá con toda esa actitud arriba vamos a seguir recordando porque esto es My On Boss Radio.